Buenas para todos, aquí estamos otra vez en la Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y hoy cuento con la compañía, grata compañía de mi amiga Kalika Dasi, quien Hola a es todos. una, hola Kalika, quien es una devota, así se define ella, de la divinidad. Es, ya como lo vemos, una gran amante de la India y de todas sus deidades. Y yo me dije, Kalika sabe un montón de estos temas de las deidades, se conoce todas las historias, sabe los entreveros, las cosas que uno no vería de las deidades, las conoce. Entonces, quizá hay mucha gente aquí en Occidente que bueno, no entiende este mundo tan abarrotado, hindú tan barroco, de tantos dioses y este, el otro más pequeñito, y Krishna y Shiva. Entonces dije, bueno, que Kalika nos cuente, que nos ilumine con su claridad y con su efusividad acerca de qué es este mundo. Entonces, buenas Kalika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va a todos? A todos y todas, ¿cómo están? Gracias por este espacio y por esta presentación que me dejaste ahora, que tengo que estar a la altura, ¿eh? No, que Tengo hace que estar a la justicia, altura. hace justicia perfectamente. Bueno, ya estás Bueno, ahí a tono hasta estéticamente para hablar de la India. sí, ya estamos acá con Shiva atrás y después allá tengo el altar donde están unos cuantos dioses que son, como vos dijiste, son muchos, a veces es como, parece que, bueno, parece un politeísmo así estrafalario, porque los mismos hindúes en realidad se ríen un poco de esto, ¿no? Como que dicen, bueno, Claro. ellos saben que van a seguir creando dioses, y dicen, bueno, si tienen que venir más, que vengan, no tienen ningún problema. Pero entonces, mira, para empezar, los hindúes, que es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿son politeístas? No, bueno, más o menos. En realidad siempre se apunta a una sola, a una digamos, al Brahman, ¿no? A ese concepto de un absoluto, de Mm. una, de una realidad, bueno, no sé si una realidad, yo pienso más que esa realidad es esta realidad, o sea, está todo conectado, pero en el fondo cada hindú, me atrevería a decir sin serlo, ¿no? Porque esto es muy osado lo que estamos haciendo, pero me atrevería a decir que en el fondo cada hindú en su casa, que tiene un montón yo siempre me encargué de ver cómo cada uno hace su puya, me gusta ver videos hasta de cómo construyen sus mandir, sus altares en sus casas, ellos hacen todo para sus divinidades, hacen un juego hermoso. Vos sabrás, hay como los devotos de Krishna, Ujú. eh, algunos hacen, no me acuerdo cómo se llama esta práctica, que es como que tienen el Krishna bebé, y lo cuidan, le hacen ropitas, o sea, me parece hermoso. Bueno, hay distintas formas, ¿no? Pero Bueno, digamos que cada hindú, yo tengo, ¿cómo? yo, yo tengo un Jagannath, ¿viste? Jagannath, Ah, sí, mira, lo el, vamos vamos a mostrarlo a ver en pantalla. Jagannath, ahí, vamos a mostrar. Decime si se ve. sí, sí se ve, sí. Bueno, esta es una figura de Jagannath que es, ¿quién es Kalika este? Krishna, ¿no? Ese es Krishna, sí. Y aquí tenemos, Pero, bueno, pero ¿quiénes sí. son los otros? No me acuerdo quiénes son los otros dos. Ahí, bueno, este es el hermano de él, que se llama Balaram, y esta es la hermana que se llama Subhadra, que a veces aparecen así los tres juntos y otras veces él solo. Y yo tengo una deidad en forma, diríamos, un muñeco de paño de Jagannath, así con los ojos saltones, y todos los días lo levanto a la mañana y todos los días lo acuesto por la noche. No le hago puya, pobre, ni todas estas cosas porque soy muy vago, pero sí todos los días lo levanto, le hablo y lo acuesto también. Te lo Sí, cuento a vos. eso es re lindo, porque a mí esa clase de devoción me parece algo increíble. Bueno, pero todas las distintas formas de devoción o de trabajar con los dioses allá, Mm, yo lo que noto es que ellos todos los días hacen su puya a la mañana, su puya a la tarde, sus meditaciones, pero en realidad es como que por más que manejen varias deidades o tengan una devoción cada fecha, ellos es como que se comunican así con la naturaleza y con la vida y con el sí mismo, digamos, también, ¿no? Con el ser, porque ellos entienden que es un lenguaje, me parece a mí, o por lo menos yo desde aquí afuera los veo que ellos tienen un calendario lunar que sí, cada día prácticamente está dedicado a una energía, a una divinidad, está asociado con una.
Entonces, el hecho de que ellos, por ahí, alguien que, no sé, todos no harán el mismo trabajo, pero alguien que respete eso, que todos los días haga su pequeño puya en nombre de tal divinidad o tal energía de ese día, de ese momento, y qué sé yo, todo eso parece, como digo, una parafernalia politeísta, así, ¿no? Pero en realidad es siempre como en pos de una unidad o de una, sí, no sé cómo sería el término filosófico, pero creo que ellos, en realidad en la India, es siempre la relación, de pronto, si lo vemos desde la dualidad, entre el alma de uno y la divinidad, ¿no? Y cómo eso después con la no dualidad o con distintas formas se va tratando de abordar y de profundizar esa relación. Algunos lo tratarán de forma de llegarlo a encarnar y Mm. otros de forma de llegar a dialogar con eso. Pero esto, Pero en el ¿esto es común en todos los hindúes, Kalika, o solamente ciertos hindúes que tienen un conocimiento mayor? Esta aproximación tan profunda que como decís. en todos lados, es como o sea, como en todos lados está por ahí una persona que se aferra mucho al ritual de pronto y por ahí, no sé, le da importancia a su, a su deidad, a su ídolo, que a veces sin querer se comete como una suerte de idolatría, por decir así, Mm, y, y queda ahí por ahí, pero yo igual creo que nunca queda ahí, creo que todo es útil para ir progresando, que todo es un diálogo igual. Es muy raro, nada queda estancado. Inclusive mm, si alguien no sé, está en esa visión por ahí muy, entre comillas, que pueda parecer superficial o muy infantil a veces, incluso eso siempre es un diálogo. Y a las deidades, me atrevo a decir también, esto es muy osado, a las deidades les sirve, les complace igual, digamos, o sea, al inconsciente, de hecho nosotros a la vida la complacemos sin saberlo, así, o sea, a los tumbos, o sea, un poco como que pienso yo, ¿no? O sea, lo que a mí me llega es que la magia, por decir así, está todo el tiempo, o sea, nosotros estamos interactuando todo el tiempo con claro. la divinidad, por decir así. Lo que pasa es que ser más consciente o menos consciente es la diferencia por ahí. Pero Kalika, una cosa que se observa mucho en las deidades hindúes es que tengan caras de animales a veces, ¿no? Cara de elefante como Ganesha, acá lo vemos, o cara de mono como Hanuman, mira acá está Murugan. Eh, por qué estas caras de animales como pasaba en el antiguo Egipto? ¿Por qué esa curiosidad? Yo pienso que, o por lo que pude ver, digamos, tiene que ver, siempre se lo va, también vamos de lo más obvio o lo que está alrededor nuestro, ¿no? Mm, Conviven con la naturaleza, los monitos, sí, no sé, bueno, si viste que ahí hay muchos monos y sí, eh, distintos animales observan, por ejemplo, la observación de la inteligencia del elefante, ¿no? Y después ponerle esos atributos a sus dioses. Es como ese contacto con la naturaleza primero. Después, obviamente, eso como que va evolucionando y en realidad te van a decir al revés, como que no, es no sé, a lo mejor determinado animal depende si es una asura o un deva, puede representar determinada pasión que hay que trabajar o claro. determinada cualidad que uno quiere encarnar o que sí, invocar, digamos, en uno para vivirla, imitarla, pero en realidad siempre empieza por la observación de la persona con lo que tiene alrededor, con el cielo, con la naturaleza. Pero, por ejemplo, yo soy un hindú, ¿no? Y digo, ¿cómo elijo mi deidad? ¿Qué hago? Que empiezo a mirar las que hay en el templo y elijo una para mí, la heredo, me la da un gurú. ¿Cómo llego a Para mí una deidad? eso es más una pregunta nuestra que nosotros nos hacemos desde acá, ¿no? Como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué elijo? Porque allá uno que crece en esa cultura, que crece de chiquititos escuchando historias, en cada fecha, la historia de tal dios, de tal
no sé, cosa que pasó. Es como que se va desarrollando naturalmente una comunicación con todas esas caras, digamos. Y supongo que después, como todo, cada uno tiene una afinidad adentro, ¿no? Que Mm, hace que uno vaya por eso que está más en el corazón. Acá nosotros lo vivimos obviamente diferente porque, bueno, no nacemos así, no pertenecemos a esa cultura y creo que lo que salimos a buscar por ahí, lo que a veces acá creemos que carece o nosotros no sabemos encontrarlo, claro. salimos a buscarlo en otro lado, a buscar aires nuevos y por eso es una pregunta más, ¿cómo elegimos nuestra deidad? Yo, por ejemplo, no sé, yo creo que empecé por el budismo, que es menos devocional, ¿no? O sea, más mental, digamos, más Mm. intelectual. Y después, no sé cómo, llegué por mantras y eso, a la diosa, a Parvati, Shiva. Empecé a curiosear, me gustó el significado de sus mitos. O sea, por ahí uno acá, desde acá, lo que puede hacer es ver la historia que hay detrás de cada deidad y ver con qué se siente identificado, o sea, con cuál le habla más al corazón de uno, ¿no? De los mitos, de las historias que hay detrás Mm. o de las cuales. Sí, es como una mezcla de la cualidad del dios o la diosa y de la historia que tiene detrás, de lo que Y vive. estos mitos, de dónde provienen? Es decir, ¿cómo uno llega a conocer esos mitos? ¿Hay algún libro que los asiente? Acá nosotros lo que generalmente los Puranas, el Bhagavata Purana, bueno, el Bhagavad Gita es lo más conocido, creo yo, occidentalmente, como que, bueno, el Mahabharata, pero eso ya es una epopeya que no todo el mundo de entrada va a ir a leerla, pero por ahí creo que la puerta de acceso para la mayoría de la gente suele ser bueno, el Bhagavad Gita. Mm, eh, los Puranas son muy buenos para darte cuenta cómo el Dios se relaciona con la humanidad. O sea, yo creo que son más bajados más humanos los Puranas, ¿entendés? O sea, todo es humano, pero son como mm, hablan más de nuestras emociones también, o sea, es como que es más, uno lo puede vivir eh, no sé, más intensamente, digamos, encontrarse con eso, o sea, verse reflejado de alguna manera. ¿Los Puranas es algo que uno puede ir a una librería y conseguirlos acá en Occidente? Y algunas, creo que hay un par de librerías ahora que se pusieron, bueno, no sé, yo hablo pensando en Argentina, lo que veo que hay acá, Sí, pero hoy por hoy sí, en Internet también hay. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo una traducción del Skanda Purana, porque me di cuenta que hay mucho contenido en inglés, de la India traducido al inglés, ¿no? Porque viste sí, que, bueno, sí, los mismos indios hablan, la mayoría, muchos hablan inglés. por la colonia, Y claro. claro, por el intercambio que hay con Inglaterra y eso, em, pero no hay en español tanto. No. Hay un montón de escrituras que yo quisiera, o, o mismo deidades como esto que te hablaba de Kartikeya, que yo quisiera, que yo digo, a veces pongo YouTube, digo, a ver tal cosa, ¿no? Obviamente no hay ningún video sobre eso, busco un libro, no hay en español, entonces como que estoy tratando de empezar a hacer yo, a decir, lo que yo quiero que haya, lo voy a hacer yo. O sea, lo voy a, Muy bien. ¿entendés? Como que, digo, pero Y en- sí, el idioma puede ser un poco una barrera para algunas cosas, pero hay algunas editoriales que sí hacen de Bien. algunos Puranas, ¿no? Porque hay tantas escrituras que la verdad. Y Kalika, cuando uno lee uno de estos Puranas, ¿qué encuentra? ¿Una historia equivalente a, no sé, Jesús sanó a un enfermo y luego caminó sobre las aguas? ¿O encuentra algo más? ¿Qué hay? Yo creo que uno cuando lee un Purana hace como, viste, la cámara que hace foco y después se agranda y después hace foco y después se agranda y lo vas a hacer un montón de veces todo el tiempo, porque por momentos vas a sentir que eso que habla de cosas internas, de procesos psicológicos, después te vas a dar cuenta que no, que habla de algo, o al revés, primero vas a empezar pensando esto es como que le encontrás tantas vertientes que decís, esto está hablando hasta de matemática, de ciencia, de, no sé, Mm, de, de, de algunas cosas, bueno, yo con mente occidental, ¿no? Capaz pecando un poco de comparar, sí. se parecen a la cábala,
se parecen a la alquimia, se parecen a un montón de cosas que tenemos acá. Y después empezás a valorizar también lo que hay acá, porque decís, no sé, es como que empezás a encontrar esa comunicación que hay entre las distintas culturas. O por lo menos eso es lo que me pasó a mí. No sé si eso está en el Purana tan así, pero lo que sí está en el Purana es esto que te digo. O sea, como que por momentos te cuenta una historia. Y vos te das cuenta que esa historia te habla desde cómo vivía un grupo de personas en una villa, porque en realidad vos, si te vas a analizar, te das cuenta que te habla de cómo vivía un grupo de personas y cómo se relacionaba con el amanecer, la lluvia, la sequía, no sé, los problemas sociales Mm. y la moral y que te empiezan a tener, no sé, dilemas éticos, cómo se resuelve esto, bueno, y te habla de eso hasta que te habla de algo emocional, de sentimientos internos, de emociones, de procesos, y hasta que te habla de los astros y te habla no sé, del cosmos y de la ciencia y de los números y de todo. O sea, es como que yo creo que cada escritura que encontré, a todas le haces así, viste, como que haces foco en un punto y después agrandás otra vez y decís, Claro, ah, no, pero claro. hay como un montón de cosas, después otra vez haces foco en otro y después decís otra vez, no, pero pará, porque, ¿entendés? Y estás así y no dejas de aprender nunca de una sola escritura. O sea, es como el tarot, como decís vos, viste, que Mm. nunca dejas de extraer algo del simbolismo. Bueno, esto es lo mismo, aunque esté escrito, las letras también son símbolos. Y Kalika, acá en Occidente, en el cristianismo, hay mucho celo de que se cuente la verdad, es decir, que el Evangelio diga exactamente la verdad y no salirse y que todos estén de acuerdo, que todos concuerden, me refiero, ¿no? No que un Evangelio diga una cosa de Jesús y el otro diga lo contrario. Pero con los Puranas pasa eso, ¿cada deidad tiene una sola historia o hay muchas versiones? Hay muchas versiones. Esto se parece más a las religiones africanistas, ¿viste? Porque Sí, en las religiones africanistas, por ejemplo, bueno, en los mitos griegos también, o sea, sí. hay como varias versiones de lo que pasa con la historia de un determinado dios o de un determinado héroe. Y en las religiones africanistas se llaman pataquíes y también son como distintas versiones de lo que le pasa a un orishá, a una deidad de la naturaleza. Y acá en los Puranas también es como que tenés distintas versiones de lo que y que muchos a veces vos decís, pero acá ya me está tirando para otro lado, o sea, lo que yo fui entendiendo de esto, acá parece que me está diciendo casi lo contrario, o como, no sé si tanto como que se contradice, pero, y es como para mí la historia de cómo las deidades, esto ya sería otra conversación re interesante, de cómo una sola máscara deística, buena, ¿no? va tomando, va tomando como distintas, o sea, cómo se va un arquetipo enriqueciendo de ida y vuelta con la humanidad. Y cómo eso está vivo Claro. y es un proceso que sigue cambiando, que sigue hoy, y por eso es que yo no me cierro o sea, digo, yo estoy viviendo mi propia comunicación con estos arquetipos. Mm. O sea, con estos dioses, yo estoy teniendo cada uno, ¿no? Su propia relación con la divinidad y de eso también se van a seguir surgiendo modificaciones. Está, Qué, está viva qué bueno eso que decís de una historia que no cierra nunca y que siempre se está, con ese feedback, se está renovando y retroalimentando. Y no tienen miedo los hindúes, como tendría un cristiano, de que surja lo que llamaríamos una herejía, es decir, que se vaya deformando y corrompiendo de una manera irreversible su fe. Sí, o sea, la India adapta mucho todo, o sea, ellos absorben todo y lo transforman, pero, Mm. pero dentro de ese mismo movimiento hay muchas formas de pensar y también yo por ahí buscando información me pongo a hablar en inglés tirado de los pelos o empiezo a, a ver también conversaciones, debates entre ellos. Y hay un montón de internas también, y como en todos lados hay gente más conservadora, hay gente más abierta no sé, al misterio, por decir así, más mística, porque yo creo que el Claro. misticismo es el que mantiene vivo esa relación entre
la deidad y la humanidad que hace que la deidad no muera en el tiempo, que la deidad vaya tomando distintas formas o vaya teniendo distintos atributos que cambian, que a veces deja unos para tomar otros, a veces para bien y a veces para mal. Nosotros acá, capaz en Occidente, me estoy metiendo en camisa 11 varas creo, pero muchos, muchos los hemos convertido en demonios, ¿no? Y no, qué sé yo, los hemos como apartado eh, y por ahí tienen algo muy rico para decir, que es como, bueno, pero todo será por algo. Creo que también tiene que ver con esa relación, en esa evolución que vamos teniendo. Pero, por ejemplo, si viene un cristiano y no conoce nada de este mundo hindú, se pregunta, ¿tienen los hindúes también un cielo, un infierno? ¿Hay premios si te portás bien y vas al cielo? ¿Hay un ritual equivalente a la misa? ¿Cómo es todo eso? Es medio caótico porque, va, como yo lo pienso, ¿no? Y por ahí, vos corregime si me equivoco de lo que vos sabés, porque vos sabés más de esto que yo. No, no. Eh, yo creo que sí y no es la respuesta, porque también eso depende de, de cómo, de esto mismo, o sea, de la relación no del devoto, bueno, de la persona con, con la espiritualidad. Eh, cielo como tal o infierno como tal, bueno, sí, viste que en algunas historias eh, hay, bueno, por ejemplo, están los asuras y el Patal Lok, Sí, viste, eh, o sea, el reino del inframundo, donde están los... Pero esto es más como que habla de distintas instancias de la mente o distintas instancias del ser, es un poco también como en el budismo, de los reinos, ¿entendés? En los que uno puede ir renaciendo, entre comillas, ahí ya te metes con todo el tema de la reencarnación y todo eso, y que claro. en realidad habla en muchos niveles, habla de muchas cosas, pero lo podemos tomar más como algo de nuestros estadios mentales, de nuestras pasiones, de nuestras emociones y de cómo eso va a atraer finalmente nuestro corazón, nuestra llama, digamos, nuestra esencia a un determinado estado, a un determinado, sí, reino se le dice, pero yo no sé si no es que es necesariamente un lugar físico, o tal vez sí, no lo sé, pero digamos, se plantean como, viste, como lo de, bueno, ya me estoy metiendo en realidad con otra filosofía que es la esto del bardo Todol y todo eso, De los tibetanos, sí. de los Pero tibetanos. por ejemplo, Karika, cuando nosotros en el cristianismo pensamos en seres, pensamos ángeles, arcángeles, ¿no? Santos, y hay como jerarquías. Está los arcángeles, los ángeles, después vienen los santos, y hay santos importantes, santos no tanto. ¿Las deidades hindúes también tienen eso o son todas iguales? No hay una deidad jefe de todas las demás. Mira, ponele que están los tres dioses principales, por decir así, que son la Shiva, Brahma y Vishnu. Mm, Sí, hay jerarquía. Bueno, lo que pasa es que se va mutando también, porque los devas y los asuras, que son como los dioses y los demonios, digamos, en el mismo cielo también hay jerarquía, es que la jerarquía más tiene que ver con la división de distintos tipos de criaturas, divinas o semidivinas, mm, pero se le da preponderancia a esos que están, a los tres dioses, a Shiva, Brahma y Vishnu, y a sus sí. Shaktis, ¿no? Que son las tres diosas. Pero ¿y Eh, qué pasa, por ejemplo, si a mí me toca nacer en el sur de la India y adorar a Kartikeya, que sé que habías estado últimamente grabando unos videos sobre él porque es una fecha donde se festeja o celebra, pero ¿qué pasa si a mí me toca adorar a Kartikeya que no es justo de los tres importantes? ¿Acabaría yo adorando a un dios menor? ¿Eso es parte del juego? no, creo que, por ejemplo, Kartikeya, bueno, es el hijo de Shiva y ¿Mm? de la diosa, bueno, en realidad es el hijo,
Eso está, también hay distintas versiones, porque se supone que solamente salió del ojo de Shiva, pero a la vez también en algunas escrituras se interpreta como que hubo una participación de la diosa, o que inclusive en el Skanda Purana hubo una cópula, Sí, y de ahí salió. eso es lo que yo Y, conocía. y, y es como un poco la semilla de ellos dos, o sea, es una emanación, por decir así, de la misma divinidad. Eh, yo creo que, vuelvo a lo que decíamos medio al principio, ¿no? Como que los hindúes, no sé si lo expresan con estos términos, pero ellos en el fondo, la mayoría, o, bueno, no sé si la mayoría, no quiero poner, pero saben que cuando adoran a una o trabajan con una determinada divinidad, es como una emanación, por decir así, no sé si filosóficamente el término lo usarían así, pero de la divinidad total, digamos. Más allá Mm, de que después en los Puranas y en las historias sean semidioses que nacieron de este con aquel, y de, no sé, una mezcla de uno con otro, y que también en la historia van mutando de acuerdo a si, porque por ejemplo, lo que vos me decís, este Kartikeya, el dios en el sur no se lo conoce, en el norte no se lo conoce mucho, o no es que no se lo conoce, no se lo adora mucho, mm, no se le tiene mayor importancia, y en el sur es la deidad principal, o una de las deidades principales, y, y también tiene que ver con cómo esa deidad fue mutando o fue relacionándose en el lugar donde se originó y cómo fue creciendo, bueno, cómo fue cambiando. O sea, yo creo que siempre en el fondo está la conciencia a ver, partamos de la base de que si vos te vas a la casa de un hindú de visita, ellos te van a recibir con prácticamente te van a hacer como un mini puya ahí a vos y te van a recibir como si fueras vos una divinidad. Entonces, ah, de bien. ahí en más, ¿entendés? No merma que podés trabajar o podés, digamos, tener un Ishta de bata, es que no son menores. O sea, viste que, como dicen, Karacharya había prescrito 6, ¿no? ¿Cuáles eran? Estaba Kartikeya también. Dentro de las deidades, estas que los Vaishnavas, los Shaivas, los Shaktas, los Ganapatias y los Saurias de Surya. No, Kartikeya me parece que no. Estaría incluido Y dentro de los... había dicho Skanda también, creo. Va, eso es lo que yo leí por ahí. Ah, Pero un sexto, está bien. eran Puede ser. 6. Y bueno, ponerle que esas sean las principales, ¿no? O sea, Claro. sí, obvio, Ganesha es súper popular. Igual ojo porque vos después empezás a hablar, o sea, empezás a leer las cosas ahí internas y hay discusiones, ¿eh? Hay discusiones sobre los dioses. O sea, hay debates. Ah, por ejemplo, yo veo que hay mucha pica entre el sur y el norte, Mm, y los del sur se quieren adjudicar un montón de cosas, tienen bronca de cierta especie de colonización del norte y de que son los mm. blanquitos Sí, privilegiados, sí. y los del sur es como que eh, tienen, sí, hay como una pelea y en base a eso también hay como una mutación de dioses, como una cosa hay una discusión sobre algunas cosas. Pero bueno, eso capaz que es más intelectual, qué sé yo. O sea, si vamos a la espiritualidad, ya me olvidé cuál era la pregunta. Sí, sí, es como que hay una jerarquía. O Sí. sea, hay unos dioses principales y otros que por ahí son más para alguna festividad en particular, se le hace. Ellos en realidad tienen un montón de magia simpática, lo que llamaríamos acá. O sea, esas cosas de esta deidad con este mantra para tal cosa. ¿Entendés? Sí. Y en esta luna, o sea, hay un montón de, ¿cómo sería así? De cosas que convergen en un mismo día como para completar una oración, y eso es parcial, se va haciendo a distintas entidades, por decir así, a distintos arquetipos. Pero Kalika, Pero si yo tengo una deidad elegida y es a la quien adoro,
¿Cuál es la necesidad de representarla así de forma tan física como una estatua y de hacerle todo esto de toque que estamos viendo de soplar la caracola, de hacerle el fuego, de bañarla? ¿Por qué todo eso? Porque es una manera de alimentar el mito, creo yo, o sea, alimentarlo en uno mismo, ¿no? Y bueno, y también en ese feedback con la divinidad o con, no sé, con el ser, digamos. Es una manera de mantener vivo un lenguaje y que también muta, como habíamos dicho, que es dinámico Mm, y, y que encierra un montón de significado muy profundo. Por ahí, como te decíamos al principio, alguno hará el puya así, simplemente con el acto corporal, ¿no? Como, no digo que no con el corazón, pero me refiero a que por ahí no encuentra o no ha todavía entrado a los significados más profundos, pero yo creo que en la India en general ellos crecen y conocen bastante profundamente el mito. Es como, lo viven de otra manera, no lo viven como nosotros, como medios separados, porque ellos tienen contacto no perdieron, en esos rituales todavía está el contacto con la naturaleza, claro, ¿entendés? no perdieron la dimensión mítica. Claro, en esos rituales está el alma, por decir así, ¿entendés? Mm, Además de el logos y todo eso, están los dos, están en Shiva y Shakti, digamos. En lo femenino, en lo masculino, está todo, y esos rituales mantiene eso. Entonces, por más que la persona, no sé, vos pienses, como pensamos acá por ahí, alguien que, no sé, va a la misa y reza el rosario, pero no sé, no entiende mucho no profundiza, se queda en lo exotérico. Allá me parece que está unido lo exotérico y esotérico de otra manera, y se vive de otra manera, ¿entendés? Creo yo, claro, o por claro. lo que yo pude. Y hay algunas deidades dentro de estas que decíamos, así con cabeza de animal y todo eso, hay una deidad que es clásica y que produce bastante como reparo, que es Kali. Que la gente cuando Ah, dice, uy, no, Kali ahí con toda la sangre, eh, ¿ahí qué pasa? ¿Por qué hay deidades así medio como sangrientas? Chinamasta, que es como una especie de mujer emaciada, así toda seca, ¿no? Reseca. ¿Por qué hay este tipo de...? No, Chinamasta no es. ¿Cómo es esta otra que es la vieja? chamunda, la Chamunda, chamunda. Chamunda, Chamunda. Y Chinamasta es una deidad tántrica que se corta la cabeza y le da de Sí, beber la sangre a sus. sí, sí, Bueno, sí. tiene que ver son figuras tántricas que es como trabajar con la sombra, digamos. O sea, es eh, trabajar con aspectos oscuros de uno mismo. En realidad, en la historia, en los Puranas y eso, esas deidades surgen de la diosa, por ejemplo, en este caso Kali, bueno, Chamunda, todo eso, de la diosa de la Shakti, Mm, de, surgen en la guerra, o sea, cuando tienen que derrotar a algún asura, algún demonio, eh, surgen esas fuerzas más oscuras, más potentes, cuanto más se necesita, digamos, potencia. Es como derrotar a algo con su igual. ¿Viste cuando vos decís, no sé, acá algunos brujos que yo escucho que dicen, se puede curar con magia negra, te dicen, o sí. no sé, ¿entendés? Como, es algo así, digamos, no es que digo que es magia negra ni nada, pero Como la vacuna que te pone un poco de tu misma enfermedad. claro, claro, es como, sí, un antídoto, ¿no? Algo así. Pero viste que Eh, mucha gente suele decir, no sé, vos hablas de alguien que, no sé, falleció o está enfermo. No, 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 no hables de esas cosas que la llamás, ¿no? Mucha gente entonces, cuando le hablas de Cali, te dice, pero ¿qué necesidad de estar revolviendo cosas oscuras? ¿No la vas a traer a tu vida? no, lo que pasa que, claro, esa es una visión que es eso es un síntoma, esa frase que acabas de decir, esa forma de pensar, es un Mm, síntoma de que perdimos el contacto con la naturaleza. Porque si vos estás como ellos, como en la India, ¿no? Con el contacto todavía con la naturaleza, entender las cosas, en ese ida y vuelta, en esa relación, en esa dinámica, mm, eh, sabés que podés.
propiciar una determinada energía o un determinado arquetipo para que eso, digamos, es como la sombra, creo que es el mejor ejemplo, es como decir, voy a conocer esto, voy a abordarlo, voy a enfrentarlo, Pero, voy a pero entonces, llamarlo pero entonces, para hablar con... como el dicho ese que cito siempre yo del Martín Fierro, no es para cualquiera la bota de potro. ¿Estamos todos preparados para tener una deidad como esta, como Kali? Yo creo que sí, porque todos tenemos que en algún momento hablar con nuestra sombra. Después, obviamente, cada uno tendrá su afinidad, pero lo que sí hay que entender para mí es Mm, que, es que tenemos que poder estar preparados, digamos, por decir así, para poder hablar con el sinsabor, con el sufrimiento, con las emociones negativas, por ejemplo, a mí me encanta la India porque ellos tienen una deidad para un montón, o sea, hay un montón que no conocemos, por ejemplo, está Yesta, ¿la conoces a Yesta? no, O no a la... Lakshmi, o a Lakshmi, que es la hermana de Lakshmi y es la miseria Ah, absoluta. Y mira. ellos la veneran, porque entienden que si ellos le dan su parte, le dan su lugar, la respetan, la honran, ella no los va a atacar, por decir así, o los va a beneficiar. Por ejemplo, lo que te decía de las matricas que habíamos hablado en privado, de las matricas, que son unos espíritus de la naturaleza que, bueno, en realidad tienen, en el sur son unos espíritus de la naturaleza que atacaban niños, medio como el mito de Lilith, ¿viste? Que se Mm, comía sí, a los sí, hijos. Bueno, sí. y se las propicia también, o sea, no se las echa, no se las saca porque son malas, sino vamos a tenerlas a la vista, vamos a traerlas acá y vamos a hablar con ellas, a atenderlas con respeto para ver qué es lo que quieren. Por eso digo que es el trabajo con la sombra. O sea, cuando vos tratás con respeto a algo, sea lo que sea tu más encarnado sufrimiento, cuando, no sé, le devolvés como una dignidad a algo que parece que uno en el juego lo hace como parecer que está afuera, ¿no? Pero en realidad es algo interno. Y eso te responde, es el diálogo, la forma de conocimiento, ¿no? Te Claro. da como te devuelve algo transformado. Y eso es lo que los hindúes de alguna manera tienen claro. No sé si lo tendrán claro así, así como te lo digo yo, pero por lo menos en sus prácticas está. ¿Entendés? O sea Alguno lo tendrá que bien, bien, bien filosofado y otro por ahí solo lo vive. el hindú dirías que vive un poco como acá en la Europa medieval, cuando realmente se convivía con la muerte y había formas de Jesús o de los santos que tenían mucho que ver con calaveras, con catacumbas, con cosas más oscuras que hoy en día nos parecen como detestables, que ni las queremos incluir, que queremos que todo sea bonito. Sí, yo creo que sí, que desde ya el mismo río, o sea, pensemos nosotros, el mismo río sagrado que es una diosa, que es Ganga, Mm. es una diosa de vida, donde sus aguas te bendicen y uno hace un montón de ceremonias, los hindúes hacen un montón de ceremonias ahí y a la vez también tiran los cadáveres que no pueden ser cremados. O sea, es una diosa que contiene la vida y la muerte. Y así todo allá contiene la dualidad, no se decanta por el lado que nos gusta, digamos, y también la muerte está muy presente todo el tiempo en sus deidades, en su paisaje, por ejemplo, poner el ejemplo este de Ganga, ¿Eso en se mantiene su, hasta hoy, Calica, o se está perdiendo? no lo sé, no sé, allá decís vos, la verdad que Sí, con la modernidad, con el yo capitalismo, creo con todo. que corre un peligro porque, por ejemplo, hay un montón de cosas que ellos fueron absorbiendo de acá, Mm. eh, que van, que van, para mí, acá parezco re tradicionalista yo, ¿no? Y encima de una cultura que no es la mía. Pero, pero como que va en detrimento de ese ecosistema, de esa cosmogonía eh, tan en diálogo con todo, ¿no? Algunas cosas las que toman van un poco en detrimento, porque, por ejemplo, esto de la división del bien y el mal es cada vez más marcada, viste lo que te decía Sí, en privado, sí.
los devas y los asuras, antes eran, eh, yo sigo llamándolos a todos dioses, tanto a los demonios como a los dioses, son todos dioses para mí. Mm. Y antes era así en la India, pero después se empezó a dividir cada vez más el asura con cualidades negativas, el deva con cualidades positivas, y bueno, Bueno, a veces también, acá tenemos a Prahlad, el niño Prahlad, que era hijo de, su padre era un demonio, por lo tanto él también, y sin embargo era un ser muy puro. claro, eso es lo que me gusta de Shiva, por eso yo, una de mis deidades principales, porque él acepta a todos y gracias a su contacto con todo, digamos, él es como un gran conector. Y viste que él baraja un montón de situaciones y gracias a él en las historias, en los Puranas y eso, no pasan a mayores, porque él como que sabe atajar al que viene con ira, al que viene con, no sé, obviamente que quilombos hay, ¿no? O sea, pasan guerras, pasan un montón de cosas. Pero en más de una ocasión uno lee una historia donde Shiva interactúa con un demonio o con otra divinidad que está como por armar un desastre y él Mm. como que sabe transformar eso y sabe integrarlo, sabe decirle, bueno, no, pero yo le encuentro un lugar, por ejemplo, la historia de Saturno, que a mí me fascina, que vos sabés que yo lo amo a Saturno. Yani, Yani. Yani, allá en la India, Yani era incontrolable, estaba por ser, estaba, digamos, entre Deva y Asura, estaba ya por ahí, una pata acá y otra pata acá, ¿viste? En cada lado. Además te miraba y ¿qué te hacía? Te dejaba frito, ¿no? ¿Algo así? Sí, tenía el Bagdad Drishti, que era la mirada esta que bueno, que la sigue Como la teniendo. medusa, como la medusa de Sí, Perseo. bueno, que cuando nació miró a su padre y dicen que causó un eclipse al sol. Ah, Bueno, entonces, pero Shiva, en algunas historias es Kala Bhairava, que es otra, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? También y con la muerte. mm. Lo, lo, digamos que lo hizo su discípulo, lo atajó a esa energía que iba a ser desastre, que ya se había revelado, habían pasado un montón de cosas. Lo atajó, le dijo, bueno, vamos a causar esta energía y lo convirtió en uno de los Navagrajas, uno de los 9 planetas. Le dio Bueno, como un lugar. pero Shiva es experto en eso, porque fíjate que también lo hizo con el Ganges cuando lo atajó con el pelo y Sí, el veneno jala jala también. claro, él como que, está bien, él es el destructor, pero él salva un montón de situaciones porque él esa energía de la destrucción la asimila, como decís, cuando traga el veneno, ¿no? Mm. Él esa energía la transforma, es como un agujero negro, no sé, algo así. Pero entonces, a mí lo que me atrae de ese tipo de historias es que estos dioses se desmadran. Es decir, Shiva, vos contabas, creo que en el grupo de Telegram de la Espada contabas lo de Mohini, o en uno de tus videos, donde Shiva se ve tentado por Mohini y bueno, toda su compostura se pierde. Es decir, son dioses que no son, no sé, superpotentes y que nada les afecta. Al revés, se enfadan cuando Shiva Daksha, ¿no? Y le hizo pasar un mal momento a Sati, a su esposa, y se autoinmoló. Él se sacó un pelo y generó a Virabhadra, que era un monstruo inmenso, que era su ira, su ira. Y fue esa ira a matar a todos, a cortarles la cabeza. Entonces, un dios que se enfada, me gusta, porque es como Nietzsche cuando dice, nació los Zaratustra, quiero un dios que sepa bailar. ¿No tiene un poco de eso? Sí, obvio, él es el bailador por excelencia, Nataraj, ¿no? El Nataraj. bailarín principal. Pero, claro, es como decís, o sea, bueno, todos los dioses de la India un poco conservan esa cosa más humana, ¿no? Sí, De tener esas emociones a veces contradictorias, a veces no saber qué esperar. Viste que a Shiva le dicen Volenat, que es como su sí, parte más buena, ¿no? Como que él enseguida generoso, y de repente no sabes si algo lo hace enojar, es Bailaba, es la ira pura, bailaba. Sí, sí. es el enojo. Y también muchas veces él, que esto es algo muy una enseñanza de la diosa, así lo viví yo, ¿no? Él lo Ujú. que hace es a veces
interactúa con personas que no saben, no se dan cuenta. En la India hay muchas historias que son más que nada historias locales, no sé si están, no recuerdo ahora si en algún Purana o algo así importante, donde un personaje, no sé, se recuesta a la sombra de un árbol y le ofrece al árbol algo, o hace algo con la naturaleza, y eso sin que esa persona lo sepa, eh, propicia a un dios. Y ese dios lo favorece. Y Shiva es mucho de hacer eso. O sea, está también ese misterio como de decir el contacto con la naturaleza, y por ahí la persona ni lo hizo conscientemente. En ella también hay historias de eso. Hay Mm. una con un devoto muy linda que hasta un templo y todo. Y, y de repente lo favorece, ¿entendés? Así también nos perjudicamos. O sea, hay un montón de interacciones que nosotros no somos conscientes y que nos vamos a ir haciendo conscientes en la medida en que dialoguemos con estos arquetipos, digamos, con estas... Sí, por ejemplo, Kubera es algo, una deidad muy emparentada con Shiva. Y en el Mahabharata hay más de un evento donde por error se mata a un animal que no es un animal, sino que es un yaksha, es un espíritu de la Claro, naturaleza. Sí. sí, sí, Kubera y Skanda tienen contacto con los yakshas. Mm. Y, y claro, tienen, sí, sí, bueno, por eso te digo, o sea, se daña algo, se produce un quilombo, o al revés, ¿cómo es? Una bendición. Ay, perdón por mi lenguaje medio. No pasa nada. Y, y bueno, y ahí, no, eso, que es como que hay interacciones que a veces ni siquiera es consciente uno, y están ahí, o sea, todo el tiempo estamos interaccionando igual Claro. con eso. El tema, la diferencia yo creo que esa discusión de lo trascendente, y lo material, y esa como especie de dualidad de la no dualidad, viste que es como una dualidad de la no dualidad, bueno, Sí. es como que en realidad, para mí, es una forma de pensar, ¿no? Es como inmanente, es como que todo está, y la diferencia simplemente es ese diálogo, esa comunicación, ¿entendés? Que si es consciente o no es consciente. Si vos en el juego sos un jugador, o sea, sos parte, o sos solamente una pieza que es totalmente ignorante de todo el oleaje que te mueve, ¿entendés? Que no significa que por ser un jugador vos domines el juego, porque obviamente que somos arrastrados por un montón de cuestiones. Pero por eso te decía, quizá estos dioses hindúes que son tan humanos, como que al leer sus historias te relajás y decís, así como a mí me pasa que tengo un desfasaje y tengo una emoción, los dioses también. Entonces me relajo. Ya no son esos dioses tan perfectos que uno dice, yo no, a mí no me da el cuero para llegar ahí. Y no solo eso, sino que vos pensás así, y si vos eso, ya sé que no todo el mundo, no, el bhakti, la devoción no es para todo el mundo, cada uno tiene su propia forma de vivir la espiritualidad, algunos más intelectual, otro más del corazón, otro más, no sé, de la voluntad, ¿no? Mm. Pero si vos eso que decís lo devolvés a la deidad, o sea, vos pensás, es como, por eso digo que es un ida y vuelta. O sea, vos te sabés el mito, ¿no? Y te identificás, decís, mira, esta emoción que estoy teniendo se parece cuando Shiva se arrancó Claro, claro. la chata y qué sé yo. Ahí ya se produce, como decís, como una especie de sanación, una calma, como entender que tu sentimiento es parte de toda una cosa universal, que es más grande que vos lo que te pasa, digamos, por decirlo así. Pero si vos eso se lo devolvés al Dios, o sea, al arquetipo, le decís, no sé, ay, acá entra en juego la oración, por eso dije lo del bhakti, que quizás no es para todo lo que estoy diciendo, pero si vos en una oración, en una plegaria, devolvés eso y decís, me siento así, hablás, ¿no? Dialogás, decís, me siento así, me pasa esto, igual que a vos, cuando tal cosa, tal cosa, tal cosa, Mm. se lo decís al arquetipo, ese arquetipo te responde, o sea, vas a tener no estoy hablando de cosas raras, ¿no? Sino vas a tener vas a recibir un mayor conocimiento que si solamente te lo quedas pensando. Por eso es un ida y vuelta, ¿entendés? Por eso es necesario que haya o sea, vos, pero también lo tenés que devolver.
transformado, o sea, se produce una transformación. Es como, bueno, capaz medio intrincado lo que estoy diciendo, pero No, 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 se entiende perfecto. Y acá en Occidente vos crees que eso se ha perdido? no lo sé, quizás está más... lo que pasa es que acá hay como un peligro de que caigan en olvido o han caído en olvido ciertos símbolos quizás, o por ahí Mm, están más ocultos, no es que no están, pero están muy divididos del pueblo. ¿Viste? Allá, como yo te decía hoy, en la India es como que cada hindú humilde en su aldeíta te va a recibir de una manera que vos ya sos como una deidad y va a tener su trabajo con alguna, o sea, va a estar ese simbolismo que enriquece, que permite el diálogo. Acá estamos muy peleados por toda la historia nuestra, ¿no? De la iglesia y todo eso, y como que no, a mucha gente eso le juega en contra, o sea, es como que solamente se quedan en lo intelectual, por ahí, eso pienso yo, mm, mm. ¿entendés? Es Y, como que, y en tu caso, vos decías que tenías un altar. ¿Cuál sería tu rutina diaria para que nos demos cuenta de qué hace una persona que vive esto? yo, bueno, primero tuve, dentro de mis muchas crisis, en un momento vacié todo lo que tenía, me quedé sin nada, o sea, me quedé con la pieza del altar vacía, porque tengo una habitación dedicada exclusivamente a eso, y dije, a ver, bueno, después de un tiempo, ¿no? En esto también tuvo mucho que ver la espada de Damocles, o sea, me ayudó un montón a reajustar desequilibrio muy grande que hubo en mi vida. Bueno, no voy a entrar en esa, pero la cuestión es que en un momento yo pregunté, ¿no? Pregunté a mí misma, podríamos tomarlo, ¿no? Para que no parezca, o sea, realmente uno pregunta y lo que responde es ese sí mismo, ¿no? Ese inconsciente más amplio que también uno forma parte de él, ¿no? Entonces pregunté cuál era, a qué di, entonces como que dije, bueno, ya está, ¿cuál es mi camino? Y Mm, recibí una respuesta, y en base a esa respuesta armé nuevamente un altar y descubrí un cierto mecanismo de diálogo, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que me fue ayudando a ir armando en base ya no a lo que yo quería, digamos, por decirlo, sí. es una forma de hablar que ahora, sino en base a una inspiración, que también es lo que yo quiero, ¿no? O Mm, mm. sea, es lo que yo quiero, pero digamos que ya tiene como un ida y vuelta con eso, ¿entendés? Pero Entonces, en mi altar, por ejemplo, ¿cómo? haces puya diariamente así de forma compleja, con así como tiene este No, hombre ahí. no, 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 no. Yo estoy ahora en un proceso en el que estoy dialogando para ver cómo puedo hacer que esos rituales Mm, traerlos acá, o sea, a algo no sé, convertirlos, ¿entendés? Yo soy eh, una sacrílega total acá, si me escucha un niño me mata, pero hacerlos con lo que yo tengo y como yo, o sea, una especie de mezcla, vamos a decirlo de verdad, porque es una mezcla, ¿sí? mm, Pero yo no soy muy, creo que vos en algún audio cuando hablabas de tu práctica también, y a mí me pasa lo mismo, yo no soy muy, ¿cómo es? No soy muy constante, o sea, no soy sí. muy ritualista, aunque parezca que sí, pero no, hay cosas que sé que no voy a estar todos los días a la misma hora haciendo el mismo complejo ritual con Claro. determinados ingredientes, ¿entendés? Quizás, Entonces, quizás sos más excéntrica que ritualista, que a mí también me pasa eso. O sea, de estar descentrado, o sea, no mantener algo fijo y estar dejándote llevar por impulsos del momento. sí, A mí me y pasa que cuando quise hacer puya duré, no sé, una semana, después ya me cansé, porque es un lío, tenés que tener el algodoncito con la cosa para encenderlo, que no se te apague, y mientras tanto con la otra mano la campanita, después la caracola, después la florcita, y como no creciste con eso, te cuesta absorberlo. sí, tal cual lo que me pasa a mí. Y por eso estoy en un diálogo constante con esos que tengo en el altar, porque son como energías que evidentemente necesito trabajar de mí misma por algo
sentí la necesidad de tenerlas, y Mm. como que estoy como en ver, o estoy como en ese diálogo a ver si hay algún ritual o si no, estoy viendo que hacer como una cosa medio mental y bueno, a mí me cuesta mucho acompañar con el cuerpo, la verdad que soy muy volada y ahí a Mm. Saturno lo tengo muy enojado en ese sentido porque estructurar, o sea, y es uno de los que está en mi altar, y Ajá. fíjate cómo cada energía te pide algo distinto, porque por ejemplo con Saturno fue como no imágenes, no, que el altar pueda ser móvil, que solamente agua, no sé, una vela, una luz y flores por ahí, nada más. Mm. Otra deidad, otro arquetipo, no, que haya una imagen, otro que haya un yantra, o sea, cada uno tiene como su necesidad que uno la siente en la inspiración de cómo uno va armando todo, ¿no? Y en ese armar estoy todavía, no hay nada definido, como decís vos, o sea, es como que un día un puya, otro día, no sé, los mantras, otro día le construyo otro altarcito para moverlo de acá para allá. No sé, estoy ahí, como que para mí es, no soy tan ritualista, ¿ves? Muy No, bueno, no. muy bueno. Súper, súper interesante. Voy a volver acá a esta cámara, eh, que estuve ahí mostrando las imágenes. Es un mundo y es apasionante, pero lo que me parece interesante es hacerlo llegar a las personas que no se han adentrado en esto y empiezan a verlo de fuera y ven, como te digo, Cali y se espantan. Luego ven todo ese mundo engorroso y no saben dónde está la punta del ovillo, o sea, por dónde se agarra eso para empezar, ¿no? Piensan muchos que tienen que tener un gurú y sin ese gurú no podrían. Y vos, por lo que contás, en ningún momento hablaste de un seguimiento de un gurú, sino una especie de cosa sui generis. Mira, la clave para mí, o sea, te voy a decir lo que a mí me ayudó Mm. a como ir encontrando, es, bueno, digamos que el resumen es podríamos decir la imaginación activa, ¿no? Porque la de Jung, viste, que vos abordaste, Sí, sí. porque yo soy muy de los sueños, me acuerdo mucho de los sueños, los anoto, qué sé yo. Si uno tiene algo en lo que, en lo que puede, si uno le dedica como un tiempito, una atención, ese diálogo, ya sea por los sueños, porque o por ahí hay gente que no se acuerda de los sueños, por hacer una meditación así, bueno, por practicar ese diálogo con sus aspectos internos, como que se va desarrollando algo. En ese desarrollo, yo lo que creo es que yo lo que hago, te digo, esto es no sé, te digo lo que yo hago. A las emociones, aunque sean negativas, ¿no? Aunque sean algo malo, a todo lo que viene, que yo capto de si se puede hacer con el pensamiento, mejor. El que Mm. puede hacerlo con el pensamiento es como más zen. Yo soy ya muy, ya estoy, cuando ya estoy metida hasta la hostia, ya me dejé llevar ahí, recién me doy cuenta, por eso Cali viene y me corta la cabeza. Y cuando estoy, bueno, en las emociones, hablas con ellas como si fuesen dioses, en el sentido, podés pensar que son asuras, si son malas, si te dan miedo, bueno, no importa. El Mm. tema es pensar o sea, hablarles con respeto, o sea, tratar a cada emoción como si fuera una entidad. Eso parece una locura, No, no, no es una locura. pero yo hago eso con las emociones y o sea, en esa misma meditación, ¿no? Te va inspirando, te van enseñando. Yo digo, se va creando un diálogo que si vos estás atento, eh, te va a ir diciendo qué tenés, no qué tenés que hacer, pero te va a ir sugiriendo por dónde investigar, por dónde ir. Por ahí vos vas a hablar con una emoción negativa y de repente esa misma emoción te va a responder ¿y por qué no hace como no sé, habla con, por ejemplo, a mí me pasó, no sé cuánto vamos, pero, No, ya estamos, ya casi. Unos minutos. 2 minutos, 3. ¿Ya termina? Sí, Bueno, sí, ya para, en un cachito. yo, por ejemplo, me pasó que se me interrumpió el periodo menstrual, Ujú. entonces, y tenía sueños con personas que mataban bebés, re feo. Y Sí. entonces o sea, fue como que hablé con Lilith, con esta energía, ¿no? Que tiene que ver con nuestra capacidad reproductiva un poco femenina, pero oscura, de Pero, nuestros pero instintos.
Mirá qué interesante lo que decís, porque lo que estás diciendo es que no te remitís a una sola cultura. No es que decís, lo hindú es solo lo hindú. No, no, Ah, sí, es ahora, verdad. No, no. Pero igual de Lilith me llevó a Cali. O sea, ah, ves cómo te van, porque ellos van por donde vos entendés. Ellos, digo yo, parece que estoy loca. O sea, los arquetipos, tu mente misma, tu mente profunda, te va a llevar por donde vos tienes afinidad. O sea, el panteón que vos sientas una atracción de corazón. Entonces, de Lilith pasé a Cali y tuve un diálogo sobre la maternidad, digamos. O sea, eso movió un montón de cosas en mi vida. O sea, a lo que voy es eso, ¿no? Como pasa algo, eso te da la oportunidad de hablarlo, traer, invocar, por decir así, un arquetipo que represente eso y dialogar en una especie de oración o de conversación con esa emoción, con ese arquetipo en realidad, con ese pero mito. a mí me da la sensación, o el pegamento de todo esto es la pasión. Porque si hay algo que vos destilás es pasión. Es decir, vos sos apasionada de esto que estás haciendo y de lo que contás y de lo que haces. ¿Vos crees que una persona para poder vivir esto que vos decís y realmente llegar así profundo necesita tener lo que llaman los hindúes mumukshutvam, ¿no? Ese apasionamiento de quiero comprender? Para mí necesita que toda su vida esté orientada a eso. Y eso no quiere decir que uno no, o sea, mírame yo tengo tatuajes, bebo alcohol, si quiero salir a bailar, o sea, no quiere decir que uno porque toda su vida esté orientada a eso, no sé, como que se vuelva un renunciante, ¿no? Una Sí, sí. seta, sino que tu pensamiento, todo lo que vos encontrás día a día de alguna manera, no sé, ves Netflix, pero de alguna manera esa serie, algo te va a hablar de esa deidad o de esa cosa que a vos te interesa, de eso que está en tu corazón. O sea, estás en esa sintonía, hagas lo que hagas y estés donde estés. No importa si estás, como decís, bebiendo una cerveza, si estás en la discoteca o si estás viendo Netflix o rezando Sí, frente a tu altar. claro, sea que sea la acción que estés haciendo, en definitiva siempre va a desembocar en eso, ¿no? Eso que es lo que te llama, digamos, y eso va a responder, y va a responder de esa manera, porque eso es uno mismo también, ¿no? Es como esto. O sea, es el uno mismo con mayúscula, digamos. O sea, ese diálogo va a ser de la manera armónica para uno. O sea, no es que los arquetipos o los dioses o no sé, eh, ¿cómo llamarlo? El misterio, lo divino, no sé cómo lo llamará alguien que no, porque yo soy muy, o sea, no hablo para ateos, creo, pero bueno, no sé, creo que no sé cómo lo llamaría un ateo, la sabiduría, no sé, el conocimiento, qué sé yo. Eh, Eso no va a ser, no irrumpe tu vida de manera, bueno, la idea es que no, que algunas personas por ahí sí, pero la idea de este diálogo es que se va creando amistosamente. Después, bueno, sí, tampoco quiero decir que no te desafían porque hay desafíos que Claro. enfrentar, pero se hace igual desde un poder conversar, o sea, hay cosas que sí te va a pedir todo esto, que vas a tener que cambiar, hay cosas que sí, que se van a modificar, hay cosas que uno tiene que sacrificar, hay cosas que lo desafían a uno. Hay dioses que te retan a combate, pero Pero por mira, desafío, te quiero hacer esta pregunta. Mucha gente estará escuchando esto y dirá, o cuando lo vea, va a decir, yo quiero tener esa centralización, esa cagrata, esa unidireccionalidad, que todo vaya encaminado hacia ahí. Y veo que Cálica lo tiene, pero yo no. Yo de repente estoy ahora en esto, después me pierdo con aquello. No es que veo Netflix entendiéndolo de otra manera o voy a la... No, no, me pierdo. ¿Cuál es la receta para conseguir esa especie de pasión donde todo lo veas en clave dioses y arquetipos y todo eso? no sé si verlo así en esa clave, pero para mí, no sé si hay una receta, pero a mí lo que me parece que funciona mucho es eso de hablar con las emociones, porque cuando vos vas hablando con las emociones o con los pensamientos y ellos te responden, por decir así, se empieza a crear, te empezás a dar cuenta de que estás como relacionándote con toda una cosa, empieza a agrandar tu mundo. Por más que vos no hablemos todavía ni de dioses,
ni de necesariamente verlo como dioses, ni nada de eso. Pero tu mundo se empieza a agrandar y, y de alguna manera es gentil eso que ocurre en principio. Es gentil en el sentido de que vos decís, te devuelve tu dignidad de humano en el cosmos, ¿entendés? Mm, Te produce un calor en el corazón que empieza así, empieza como ese calor, por ahí no es el bhakti, la devoción o la pasión, no sé, pero sí. empieza siendo un calor en el corazón de decir, estoy entendiendo otro mensaje, Mm, estoy con otra dinámica, estoy como dándome cuenta de que estoy inmerso en algo más grande que yo, de a poco, y eso se va haciendo al principio gentil, ya te digo, después no significa que no haya desafíos, no quiero prometer el oro, la paz, porque la paz no la van a encontrar a ver, la Bueno, paz. como en todo camino espiritual, porque seas cristiano, budista o lo que fuera, siempre vas a tener esa metanoia, ese cambio de cabeza y de corazón también, y eso requiere transformaciones y a veces un poco de contrariedad. Por eso es tántrico, o sea, ¿qué es lo que más a mano tengo? ¿Cómo me siento? Mm, Y es lo que más rápido captamos, incluso más rápido que los pensamientos, porque el sí. pensamiento viene antes, pero la emoción es lo que a nosotros nos atrapa. Mm, Entonces, ¿cómo me siento? Con esto trabajo. Y ahí va a surgir un fuego. No sé si va a surgir en la forma de que de repente soy un bacta. Capaz que no, de otra manera, más intelectual o otro raza, otro lila. Pero de todas formas surge un fuego, porque empezás a ver, a, a ver la dignidad de las cosas y la tuya propia en todo el cosmos, en lo macro, digamos. Y mm. trabajando desde lo micro, o sea, desde tu Sí, 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 sí. emoción. Muy bueno, Calica. Me encantó. Me parece que va a ser muy iluminador para todo aquel que lo escuche, porque es como tener el permiso a que alguien te sumerja ahí dentro de la cultura hindú, que siempre se mira desde fuera, como te digo, con recelo. Y yo sé que va a ayudar mucho a comprender estas dinámicas, porque además las planteas no como la mera adoración de una estatua, sino como un proceso interior que viene ahí implicado y que sirve para transformarse uno mismo. Sé que tenés un canal, que tenés canal en Instagram y que ahí vas Ah, subiendo videos contando esto de distintas deidades y experiencias. ¿Cómo te pueden encontrar? se llama Princesa de Plutón, pero está separado cada palabra por un guión bajo. Princesa, bueno, igual creo que si pones Princesa de Plutón sale el mío. Lo voy a poner aquí Pero abajo después. Entonces, bueno, lo vamos a poner. bueno, vayan que hoy voy a subir una de Kartikeya. Muy bien, muy bien. Entonces, por Instagram es por donde se te puede encontrar. ¿Tenés algo más que Por puedan? Instagram y después a Kalika Dasi en YouTube, que se lo tengo que activar, pero tiene unos videos. Kalika Dasi en YouTube. Genial, genial. Muy bien, ahí pueden encontrar mucho material que va agregando cada día Calica y que va a seguir agregando porque ya ven cómo sabe explicar muy bien todas estas cosas y es capaz de entusiasmar a cualquiera. Ahí, bueno, eso espero. Calica habla de cualquier cosa y te entusiasma porque lo emana, se le sale de los poros. El espíritu Sagitario. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco mucho haber estado hoy aquí y haber No, conversado gracias a vos conmigo. por este espacio, Pablo, y por tus preguntas que me fueron guiando para que no me pierda, y sobre todo por darme esta oportunidad tan, para mí es súper importante, de verdad. Gracias. Y Bueno, gracias por la bueno. espada, porque para mí la espada posta que fue una brújula en un momento complicado. Bueno, me alegra que así sea, ese es el propósito también. Espero que volvamos pronto a hablar, que me propongas ahí algún tema respecto a esto de la India interesante, que seguro que tendrás en el tintero un montón de cosas y la gente también va a hacer su feedback, que invitamos también a que sugieran temas, que Kalika está ahí para contarnos. Dale, perfecto, sí, dale, para Bueno, adelante que vamos. muchas gracias y hasta Gracias, pronto. hasta pronto.